Entonces, a ver cómo nos quedó. La función era una división. Era x cuadrado más 2x. Sí. Y abajo raíz de x más 1. Bueno, ¿cómo se deriva esto? ¿Cómo se deriva? Yo sugiero hacer lo siguiente, chicos. Como es una división, lo primero que hacemos es colocar la raya de la división, porque es muy fácil olvidarse de lo que está debajo. ¿Eh? Entonces, ¿cuánto es la derivada de lo que está arriba? (2x más 2). La derivada de lo que está arriba. Que lo ponemos entre paréntesis. Todo va entre paréntesis. Por el de abajo sin derivar. Raíz de x más 1. Menos, paréntesis, el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo. Tengo raíz de x más 1. La derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. La derivada de 1 sumando es 0, o sea que acá no hace falta ponerle paréntesis, si lo pongo no pasa nada. Todo sobre la raíz de x más 1 elevado al cuadrado. ¿Está? ¿Y qué hacemos con eso? Nada, por ahora lo dejamos ahí. Después vamos a ver distintos usos de la derivada. Pero ahora estamos entrenando, digamos. Estamos agarrando técnicas para saber derivar, para después aplicarlo en otro tipo de problemas. ¿Sí? Bueno. Con respecto al apunte de derivada, que es bastante completo, estaría bueno de que lo lean. Toda la primera introducción, la interpretación geométrica, hasta que llegamos a la definición de derivada. Bueno, después tenemos una serie, acá están las derivadas de las funciones elementales, constante, identidad, un poco lo que estuvimos trabajando recién. Y vamos a la parte de la práctica, operaciones con derivada. Derivada de una suma y una resta. Entonces, acá cómo se deriva una suma y una resta. Yo había utilizado U y B, es lo mismo. Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué no me permite agarrar el puntero? Va. Derivada de un producto. La derivada de f por g, la derivada de f por g es f' por g más f por g'. Y hay una serie de ejemplos. Derivada de un cociente. La derivada de f sobre g, nosotros utilizamos u y b, es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, todo sobre el de abajo elevado al cuadrado. ¿Estamos? Bueno, esto lo vamos a ver ahora. Esto lo estuvieron trabajando con Cecilia. Y acá, bueno, hay un montón de derivadas para hacer. Aguántame un cachito, ¿no? ¿Ustedes qué están viendo ahora? No sé, profesor, de la pizarra. Ah, ¿cómo no me decían? Ahora sí, Sí, sí. ahora sí. Sí. Bueno, supongan que esta noche no pueden dormir. Dice, bueno, qué linda noche para derivar. Vamos a derivar esta función. Vamos a derivar esa función. Lo vamos a hacer acá.
Bueno, lo primero que tenemos que ver es que esta función es una división. ¿Eh? Entonces, si es una división, me tiene que quedar una división. ¿Sí? ¿Cómo se derivaba una división? La derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. Menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, todo sobre el de abajo elevado al cuadrado. Entonces, a ver cómo me queda la derivada de esa función. A ver, Nachito López. Qué cagada. 3x a la 2 Sí, voy a empezar a preguntarle, ¿eh? Porque si no hablo siempre yo y... Dale, Nacho, dale. 3x a la 2 3x a la 2 por entre paréntesis x a la 2 más 1 x a la 2 más 1 menos 2 x a la 3 menos 1 x a la 3 menos 1 por 2x por 2x todo sobre x a la 2 más 1 todo elevado a la 2. x a la 2 más 1 todo elevado a la 2. Y por ahora lo dejamos así. ¿Estamos? Sí, profe. Vamos a derivar este. A ver, Lucas Trincheri, ¿cómo se deriva? Eh, 0 más... Muy bien. 0 más. Si no pongo el 0 no pasa nada. Obviamente no lo vamos a poner. ¿Eh? Solo pongo para que ustedes vean que la derivada de 2 es 0. ¿Eh? ¿Y ahora qué tenemos que derivar? ¿Una qué? Una multiplicación. ¿Mm? 1 sobre 2 por raíz de x 1 sobre 2 por raíz de x por el logaritmo natural de x por el logaritmo natural de x más raíz de x por 1 sobre x. Muy bien. ¿Se entiende más o menos lo que estamos haciendo? ¿Mm? Estamos derivando, estamos encontrando una función que la genera otra. ¿Eh? La derivada la genera otra función. ¿Y cómo se genera? Y de haber aplicado ese límite del cociente incremental. ¿Mm? ¿Sí? Francha Brando, ¿vamos a hacer la M? Dale. Bueno, dale vos. Y sería 0 0 por más. Ojo que tenés un más. ¿Eh? Entonces, Fran, más un 1 sobre x. claro, 1 sobre x. Pero lo primero que vas a hacer es colocar Todo la encima. gráfica, la raza de fracción. ¿Eh? Entonces, lo que está arriba va arriba, lo que está abajo va abajo. Entonces, ¿qué te queda acá? 1 sobre x. ¿Eh? 1 sobre x. La derivada del logaritmo es 1 sobre x. ¿Cómo sigue? Y ahí sí sería por lo que está abajo igualmente, x a la 2 más 1. Sí, la derivada del primero por el segundo sin derivar. Menos 1 más Menos. logaritmo natural de x. Muy bien, menos.
1 más logaritmo de x, eso lo pongo entre paréntesis porque tenemos una suma. 1 más logaritmo de x por... Me acuerdo cuando era la x a la 2. ¿De que era 2x? ¿Puede ser? No. 2x. Más c. Bajo el 2 y resto 1. La derivada de x cuadrado es 2x. Eso ya tiene que ir fluyendo. Y abajo, Así había dicho 2x. Eso elevado a la 2. muy bien. Bueno, ¿estamos menos? También tenemos las siguientes derivadas. La vamos a usar menos, pero por ahí aparecen. Si trabajamos con las funciones trigonométricas, si la función es el seno, la derivada es el coseno. La derivada del seno es el coseno. Y la derivada del coseno, uno dice, y tendría que ser el seno. La derivada del coseno es el menos seno. Es el menos seno. La derivada del seno es el coseno. La derivada del coseno es el menos seno. Eso porque nos aparecen algunos ejemplos acá que tienen senos y cosenos. Vamos a hacer, por ejemplo, Luisito Bosa, ¿vamos a hacer esta? ¿Se me escucha? Sí. Dale. Sería 4x al cubo. Bien. Eso Entonces, sería una multiplicación, ¿no? Sería x exactamente. cuarta Sí. por... Pero aguantame un cacho. Entonces pongo f'. No pongo la igualdad acá y acá derivo, porque no es igual. No. Tengo que ponerlo aparte. F' entonces es 4x a la 3 por seno de x Sí. más Sí. el seno pasa a coseno. Sí. Sería coseno de x. Sí. Pongo el primero sin derivar para Bien, ordenarlo un x, poquito. perfecto, x cuarto Coseno de x. por coseno de x. Bueno. Ya le digo, esta noche es una noche para derivar. Entonces, y esto acá genera adicción. Entonces ustedes se ponen a derivar, derivo, y se van a dar cuenta de que no pueden parar. Bueno, seguramente tienen un grupo de WhatsApp para que se ayudan entre ustedes. Che, loco, no puedo parar de derivar, ¿qué hago? No, bueno, pará, mirá. Siempre hago el mismo chiste, no se ríe nadie. Así que tenemos el micrófono cerrado. Bueno. Pero en el aula tampoco se ríen, Me miran así como diciendo, ¿qué le pasa a este? Todo bueno, todo bueno. ¿Tomó algo raro antes de venir? ¿Qué dice? Nada. Está bien. Bueno. Pero lo que le digo es en serio, se ponen a derivar. Derivadas sucesivas. Tengo una función. Y la derivo. ¿Qué obtengo? Lo que llamamos la derivada. Pero esta la vamos a llamar la primera derivada. La primera derivada.
A esto lo que me dio, lo vuelvo a derivar. ¿Qué obtengo? La derivada de la derivada. La derivada de la derivada. Es lo que vamos a llamar la segunda derivada. Supongamos por alguna cuestión, vuelvo a derivar. ¿Qué obtengo? La tercera derivada. La tercera derivada. Bueno, esto es lo que se llama la derivada sucesiva. ¿Qué es la derivada sucesiva? Y la derivada de la derivada. ¿Qué sería una derivada? Fíjense que acá yo puse esta comilla, acá doble comilla, triple comilla. ¿Estamos? Pero si yo tengo que hacer una derivada quinta, no coloco 5 comillas porque me puedo equivocar al contar. Entonces, en ese caso, generalmente lo que se coloca es un número romano, o directamente se coloca la quinta derivada, también puede ser. Pero esto se puede confundir con un exponente, entonces esto acá vamos a desestimarlo. ¿Estamos? Y nos quedamos con, si nos acordamos de los números romanos, a partir de la cuarta derivada, cuatro palitos uno los lee y los distingue. Pero ya 5 palitos tienen que empezar a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces utilizamos números romanos. ¿Estamos? ¿Qué es lo importante? Si yo tengo que calcular una cuarta derivada, no puedo pasar de la función a la cuarta derivada, sino que tengo que hacer primero la derivada primera, la derivada segunda, la derivada tercera, y recién llego a la cuarta derivada. ¿Está? Por ejemplo, supongamos que la función sea x cuadrado, que ya lo estuvimos trabajando antes, por el logaritmo de x, y nosotros queremos calcular la tercera derivada, o la derivada de orden 3. Tercera derivada o la derivada de orden 3. Entonces no puedo pasar de acá a acá directamente. Tengo que hacer la primera derivada, la segunda derivada y la tercera derivada. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cómo me queda la primera derivada? A ver, Nacho Brum. Eh, 2x por el logaritmo natural de x más x cuadrado por 1 sobre x. Bien. Como es una multiplicación, derivamos como multiplicación. Ahora yo tengo que volver a derivar. Tengo que volver a derivar. Pero antes de volver a derivar, me fijo si esto no lo puedo mejorar un poquito. Y en este sentido, a ver, acá tenemos 2x logaritmo de x. 2x logaritmo de x. Y después el término que sigue, tengo x por x arriba, o sea, una x cuadrado y una x abajo. O sea que esto lo simplifico con esto, y me queda esto, me queda x. Entonces, cuando yo tengo que derivar, obviamente que es mucho más simple derivar esto que derivar x cuadrado por 1 sobre x. ¿Se entiende lo que les digo? Entonces ahora hay que derivar esto. Marco Velotti, ¿cómo se deriva 2x logaritmo de x más x? Sería 2 por Bien. logaritmo natural. Bien, porque lo primero es una multiplicación. 2x por logaritmo de x, entonces hay que derivarlo como una multiplicación. Entonces me queda 2 por logaritmo de x más 2x por 1 sobre x. Más 2, perdón. No, 2x. Más 2x por 1 sobre x. Muy bien. Más 1. Más 1. Como tengo que volver a derivar, me fijo si puedo mejorar algo, y acá tengo una x que multiplica y una x que divide.
Entonces, en definitiva, esto acá me queda 2 logaritmos de x más, acá arriba me quedó 2, más 1, 3. Y ahora si queremos encontrar la derivada tercera o la derivada de tercer grado, ¿sí? Marcos, Bonafede, ¿cómo se deriva 2 logaritmos de x más 3? El primer término quedaría 0, Sí. más 2 por 1 sobre x. Sí. ¿Por qué me decís el primer término 0? Porque la derivada de 2 da 0 y el logaritmo se multiplicaría por 0 y se va. Claro. Está bien lo que decís. Pero nosotros dijimos que cuando el número está multiplicado, queda. ¿Estamos? Entonces, para evitar eso de derivarlo como multiplicación, directamente colocamos el 2, que queda, y colocamos la derivada de la función, que sale de lo que decís vos. La derivada de 2 es 0, por eso, entonces directamente es 2 por 1 sobre x. ¿Y la derivada de 3 cuánto es? 0. 0. Entonces directamente es 2 sobre x. Entonces la derivada de x cuadrado logaritmo de x, la derivada de orden 3, es 2 sobre x. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Vamos. Bueno. Esperen, no se hagan los locos. Bueno, yo había quedado con Cecilia en que iba a dar derivada de la composición de funciones, pero se lo dejo a ella. Derivada de composición de funciones, pero yo di derivadas sucesivas. Derivadas sucesivas, lo que estuvimos trabajando recién. Acá hay una serie de ejemplos. Entonces, antes de terminar, ¿están cansados? Más o menos. Hay hambre, profe. Sí, yo tengo que cocinar encima. X a la quinta menos 4x a la 4. Ya terminamos. Más 6x a la 3. Más 8x cuadrado. Menos 5x. Más 8. Y la consigna es, ¿cuántas derivadas admite? ¿Cuántas derivadas admite? A ver, Lucas Ferrero, ¿vamos a hacer la primera derivada? ¿Qué pregunta? No, dale, fácil. La primera derivada, mira que no es ni una multiplicación ni una división, es una suma y una resta. A ver, ¿cómo Cosa se que todavía deriva? no le caso la mano al cómo Le sacar bajo la el derivada. exponente y le resto 1. Bajás el exponente y restas 1. 5x Ujú. a la cuarta. 5x a la cuarta. El número que está multiplicando queda. Bajo el exponente y le resto 1. O sea, 4x a la 3. y con el 4 que tenía te queda 16. ¿Te das cuenta? ¿Por qué queda 16? 4 por Lo- 4. Claro. Un 4 lo bajás y un 4 que tenía. El 6 Sería queda. el 6 queda ahí. Sí. O se multiplica, ¿no? Queda Sí. ¿Se multiplica con quién? con el 3. Claro, te da 18x a la 2. 18x a la 2. Más 16x 16x menos 5x. La derivada de x es 1. 5. ¿Está? La Sí. derivada de x es 1. Y la derivada de 8 es 0. 0. Agustina, ¿se puede seguir derivando?
¿No está Agustina? Sí. ¿No tiene micrófono? Mateo, Sotelo. 20x al cubo Muy bien. menos 48x al cuadrado Muy bien. más 36x Muy bien. más 16. Bien. ¿Se puede seguir derivando? Sí. Bueno, derivemos entonces. A ver, dale, Lucas, seguilo vos. Lucas Ferrero. 60x a la 2. 60x a la 2. 96x Ujú. más 36 Ujú. más vos. Ahí termino. Más nada. Y seguimos derivando ya que está. La derivada cuarta. Ponemos número romano. Estefano Marengo, a ver. Sí, profe. 120x Muy bien. menos 96. Y el otro queda 0. Perfecto. ¿Podés seguir derivando, Estefano? Sí, sí, queda 120x al principio. Acá me quedó 120x, perdón. La derivada quinta. Queda 120 nomás. Queda 120 nomás. ¿Y la derivada sexta? Queda 0. Me queda 0. ¿Y la derivada séptima? 0. 0. O sea que fíjense, chicos, que un polinomio de grado 5, lo podemos derivar hasta 6 veces y después no tiene más sentido. ¿Estamos? Eso lo podríamos escribir como conclusión. O sea, un polinomio de grado n admite ¿cuántas derivadas? N más 1. N más una derivada. Muy bien. N más una derivada. Bueno, hasta acá llegamos, chicos. Perfecto. Los felicito por el aguante. El lunes con Cecilia, el martes conmigo, entonces. Bueno, profe, buenísimo. Muy bien, Dale, le grabo genial. la clase y se la subo a Classroom. Chao, chicos. Dale, dale. Dale, Chau, profe. chau. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias. Chao. Adiós. Chao, hasta luego, chicos.